Buenos días. Buenos días. A veces es verdad que vivimos experiencias y las experiencias como que te van dirigiendo, ¿vale? Acabas de vivir algo, entonces te lleva a un terreno de la derecha, luego tienes que moverte al de la izquierda y es un poco la opción de abrirte a todo lo que hay. O sea, que me produce amplitud interna, que me produce cerrarme, que me aporta una alegría y una sonrisa cuando revivo esto que ha ocurrido, que me aporta seriedad, y ver un poco el cómputo de los lados. Es como el neutro, esa palabra que utilizamos tanto, ser neutro. Neutra en observar. Y voy a observar el lado que me gusta más, el lado que me gusta menos. Porque si no tendemos a ser demasiado optimistas o demasiado negativos. Yo es como una mezcla. Voy a poner mi demasiado negativo, mi demasiado soñadora y voy a llevarla ahí. Mm. Y al final, como todo, es dar un espacio interno. Es esa sensación de estar cómoda con lo que ocurre, estar cómoda con el momento. Es como si pudiéramos dejar que las cosas fluyeran dentro. Incluso cuando escuchamos a otra persona contar algo, de algo que tú has vivido, que has estado allí, es dejar que entre también esa información, es aceptarla como válida. Que nunca se nos olvide que lo que hacemos es abrir puertas. Es como si reaccionáramos a situaciones, a lugares, a experiencias, por informaciones que tenemos dentro. Y esa reacción siempre te permite entrar a un nivel más profundo. Te permite descubrir situaciones internas. Es como cuando no esperamos que alguien te dé la respuesta, eres tú quien tienes que encontrar la respuesta. Y hay algo que hemos ido aprendiendo, y es a empezar a navegar en ese río, en ese fluir con la información, ese fluir en cómo me encuentro, ese fluir en la decepción, ese fluir en la alegría. Mm. Y es entender que muchas veces las palabras nos separan cuando permitimos que la separación exista. Pero las palabras es simplemente una manera de interpretar, una manera de llegar y profundizar y conectar con algo que late dentro. Es como entrar en la gratitud de cada vez que nos relacionamos, cada vez que nos abrimos a ese vínculo con personas, con espacios, con eventos, con cursos, con culturas. Es permanecer en esa apertura. A ver qué nos toca. A veces te toca una fuerza y un amor impresionante. Y un abrazo te abre algo grande en el corazón. O a veces nos toca y se afila una resistencia y aparece algo. Y esa resistencia te permite conectar con algo que está ocurriendo dentro. O con algo que ocurrió hace mucho tiempo dentro. Y está ahí. Y le permite salir a la superficie. Es entender la vida como ese conjunto de vínculos, esos movimientos entre orillas, que al final te ayudan a estar en tu centro,
a mantener tu centro, a respirar en él. A seguir viéndonos como ese queso gruyère que está lleno de agujeritos. Y esos agujeritos, hay momentos donde puedes sentirlos como puertas, como pasadizos, a portales, a espacios que se abren y te impregnan con una nueva información, con nuevas opciones, con nuevas posibilidades. Y es esa sensación de meternos en la verticalidad, de seguir conectándonos hacia adentro y hacia abajo. Y cómo los espacios se van abriendo, se van expandiendo, van explosionando en esa horizontalidad desde la verticalidad, el profundizar, el descender, el seguir abriendo. Y hay una sensación de ponerte cómodo en el cuerpo. De ponerte cómodo en las sensaciones del cuerpo. A lo mejor aparecen escalofríos en la espalda. O a lo mejor aparecen movimiento en el abdomen. O te encuentras con unos ojos cansados. Que te permiten acoger el cuerpo, entrar en ese cuerpo. En ese poder sentir esos ojitos cansados. Esos ojitos a los que le afecta la luz. Ese abdomen con movimiento. Y como si en algún momento en ese descenso dejáramos de buscar explicaciones, de tratar de buscar una explicación a por qué está sucediendo esto en el cuerpo, por qué nos sentimos así, o por qué tuvieron que ocurrir las cosas de una manera concreta. Y la mente simplemente se relaja en esa verticalidad, en ese descender, se acomoda en tu propia comodidad. Simplemente se abren las experiencias, se abren esas sensaciones de poder sentir con amplitud. Y cuando dejas de cuestionarte el por qué o el para qué, te vienes a ese mundo de comodidad, a ese sentir el cuerpo como parte de esa colcha que sostiene y calienta. Es como si pudieras descender en ese placer, como si pudieras incluir el placer de experimentar, más allá de lo que te gusta o no, el placer de experimentar experiencias en el cuerpo, vivencias. Es como si esa presencia y ese placer se ampliaran. Y a la vez que se amplía la presencia, se abre la visión, se abre un entendimiento mayor, una claridad. Como si pudiéramos empezar a sentir con claridad. Como si se abriera un conocimiento.
Es una sensación de sentirte colocada, como si sintieras que estás en el lugar donde tienes que estar, con los movimientos que tienen que darse. Es como por si el corazón se abriera, como si realmente una parte de ti estuviera totalmente de acuerdo, totalmente presente, como si pudieras sentir esa paz, ese espacio de quietud dentro de ese tornado, como si hubiera un montón de movimientos, un montón de cosas ocurriendo a la vez, y hubieras encontrado ese espacio de quietud. Ese corazón que se abre y permite que todas las circunstancias se alineen, que toda la masa se dé, que todo se mueva, que todo se abra. Como si hubiéramos encontrado el punto donde las resistencias se envolvieran con los pasos a dar, donde si pudiéramos sentir ese punto cero, esa línea central de la quietud, y donde no hacemos para que nada desaparezca o para obviar nada, todo suma, todo es parte de ese tornado, todo tiene ese movimiento. Yo puedo experimentarlo en esa quietud, en ese punto cero. Mm. Ese punto cero donde hay claridad, donde la sabiduría se mueve, donde todo suma. Ese punto totalmente abierto, ese espacio abierto, ese espacio en quietud, siendo parte de ese tornado de evolución. Y pudiendo experimentar esas cualidades de esa quietud, de esa apertura total, de ese centro, de ese punto cero. De ese vínculo con todo, ese todo en continuo movimiento, continua evolución. Y ese existir en ese punto de calma, en esa presencia, en esa quietud. Mm. Donde la absoluta relajación es una de las características. Como las células están entregadas, abiertas, como la piel, la carne, los huesos, como los diferentes cuerpos
se mantienen abiertos en esa entrega. Y como la forma se entrega a la no forma. Como el espacio concreto se entrega al no espacio. Y como desde esa quietud puedo sentir la expansión y lo concreto. El uno y el todo. El movimiento y la quietud. La presencia en sus diferentes formas. Puedo sentir ese espacio de claridad. Puedo dejar que la mente se aclare, que mi voz se aclare, que mi tacto se aclare. Que las aguas sean claras. Podemos llegar a este espacio, a este punto cero, tantas veces como necesitemos en el camino. Cada vez que necesitemos un momento de claridad, de presencia, de dejar que nuestras resistencias se encuentren, que nuestras voces se unan. Vamos a entrar en este punto de comodidad. De presencia. Deseo que tengáis un lindo día. Con esos momentos donde podamos encontrar ese vínculo, esa expansión abierta, esa quietud. Donde no nos sintamos vinculadas hacia un lado o el otro del tornado. Podemos dejar que el tornado fluya mientras encontramos esa quietud, ese centro, ese espacio que unifica. Pudiendo llegar a alcanzar ese espacio interior de apertura, de dar las gracias a ese tornado que nos mueve a veces, que nos mece. A todo eso que forma parte del tornado. Deseo un gran día en este empiece de semana. Un día bello. Y deseo que tengamos algún espacio en el día donde podamos sentir esa presencia, esa quietud, esa apertura. Un besito grande.